Un radio. Muchas voces. Un solo mensaje. Despertar. El libro de la vida verdadera. Conduce América González. Comenzamos. Muy buenos días. Un miércoles más que nos encontramos transmitiéndoles a través de On Radio una enseñanza del Tercer Testamento que nos vino a dejar Dios como Espíritu Santo y que es algo muy importante para que lo conozca toda la humanidad, ya que viene a ser un patrimonio del Padre para todos sus hijos. En este tema nos invita a desterrar todo sentimiento de interés mezquino que solo nos perjudica. Para ello hemos tomado de sus cátedras el tema destruir con amor todo egoísmo. Pero antes vamos a hacer una oración de espíritu a espíritu, o sea, en silencio, solo unos segundos, mis hermanos, por el tiempo. Pues bien, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre les entrego, y Él nos dice así: mientras el egoísmo exista, el dolor también existirá. Cambiad vuestra indiferencia, vuestro egoísmo y vuestro desprecio por amor, por caridad, y veréis cuán pronto os llegará la paz. También nos dice: esta es la tierra en la cual vengo a sembrar mi simiente en el tercer tiempo, para lo cual estoy preparando un pueblo de labriegos, un pueblo cuyo corazón se aparte del egoísmo, reflexione sobre mi verdad y se convierta al bien. También nos dice aquí: hoy la fuerza de la materia y la influencia del mundo os han vuelto egoístas. Pero la materia no es eterna, tampoco el mundo, ni su influencia. El hombre en todos los tiempos, pero ahora más que en el pasado, se siente dueño de sus actos, independiente de toda ley espiritual. Se ha convertido en un ser egoísta, que solo piensa en sí mismo. Su corazón está vacío de amor hacia los demás. Y por eso la humanidad ha venido a asemejarse a un inmenso desierto, seco y árido. Nos pregunta: ¿podrán los hombres en esta forma unirse, comprenderse y ayudarse de una manera sincera y noble? No, si no aparta de su corazón la mala semilla. La humanidad seguirá destruyéndose a sí misma. Desconfiarán los unos de los otros y seguirán riñendo mientras se encuentren carentes de amor. También nos dice el Divino Maestro: cuando os hablo de amor, me refiero al lazo divino que une a todos los seres. No me refiero al amor
como lo entienden los hombres, donde hay egoísmo y bajas pasiones. No hay verdadero amor. Yo amo lo mismo al que me niega y ofende que al que me reconoce y me honra con sus obras. También nos comenta, no olvides que vuestro origen está en mi amor. Hoy vuestro corazón se encuentra endurecido por el egoísmo. Mas cuando vuelva a hacerse sensible a toda inspiración espiritual, sentirá amor por sus semejantes y experimentará el dolor ajeno como si fuese propio. Entonces seréis capaces de cumplir con el precepto que os dice, amaos los unos a los otros. Y también nos pregunta, ¿por qué teméis? ¿Acaso significa un sacrificio el amaros los unos a los otros? ¿No veis cómo lloran vuestros hermanos en las naciones? Y nos dice, mi doctrina destruirá la semilla de egoísmo, dando así a vuestro espíritu un campo sin fin en el que podáis cumplir con vuestra misión de amor. Amad, que vuestro amor os ayudará a restituir. Destruir con vuestra caridad todo egoísmo. Y nos pregunta nuevamente, ¿creéis que estás dando cumplimiento a mi precepto de amaros los unos a los otros, encerrando con egoísmo vuestro amor en vuestra familia? ¿Creen las religiones estar cumpliendo con aquella máxima, reconociendo solo a sus fieles y desconociendo a los que pertenecen a otra secta? Los grandes pueblos del mundo que pregonan civilización y adelanto podrán decir que espiritualmente han alcanzado progreso y han cumplido con aquella enseñanza de Jesús, cuando todo su afán es el de prepararse para la guerra fratricida. También nos dice el Divino Maestro, buscad vuestro progreso dentro de la vida humana, mas nunca os dejéis dominar por desmedidas ambiciones, porque entonces perderéis vuestra libertad y os esclavizará el materialismo. Apartar todo pensamiento egoísta y pensad en vuestra misión. También nos dice, ha sido el egoísmo materialista, se ha enseñoreado de la mayor parte de la humanidad, y el espíritu siglos y siglos ha estado en espera de oportunidades para manifestarse. En verdad os digo que si fuese permitido, las piedras conmovidas ante la esencia de mi palabra se moverían para demostrar vuestra falta de espiritualidad. Y verías cómo ellas, levantándose, exclamarían, Cristo tiene razón, mas llegaré a vencer con el amor. Sabed, humanidad, que todos los pecadores caben dentro de mi amor. Aunque el mundo se avergüence de vosotros, yo no me apartaré de vuestro lado. Si os juzgasen despiadadamente, os defenderé, y en vuestra caída os levantaré. También nos dice el Divino Maestro,
hoy los hombres, en vez de remediar la miseria que por donquiera les rodea, procuran obtener de ella el mejor provecho para sí mismos. ¿Por qué los hombres no se han elevado en busca de un ideal que les haga tener sentimientos más puros y afanes más dignos del espíritu? ¿Por qué no han querido ver más allá de donde sus ojos mortales pueden alcanzar? Es decir, más allá de sus miserias, de sus goces terrenales y de su ciencia material. Se han dedicado a aprovechar el tiempo de que disfrutan en el mundo para acumular riquezas y goces, pensando que, acabando la materia, terminó todo para ellos. El hombre, en su orgullo ignorante, en vez de elevarse, considerándose hijo de Dios, desciende al grado de ser inferior. Y si su conciencia le habla de la divinidad y de una vida espiritual, su miedo a la justicia de Dios se apodera de él y prefiere callar esa voz interior, apartando su pensamiento de aquellas advertencias. No ha meditado en la propia existencia, ni en su condición espiritual y material. ¿Cómo podrá dejar de ser polvo y miseria mientras viva y piense en esa forma? Y así el Divino Maestro nos dice: ciertamente habéis luchado mucho para procuraros comodidades, placeres y adelantos, mas vuestros ideales muchas veces encierran egoísmo, maldad, ambición desmedida. Entonces, en vez de lograr felicidad o paz, recogéis dolor, guerra y destrucción. ¿Qué es lo que estás recogiendo en estos momentos que vivís? También nos dice: para que la humanidad pueda entonar un himno de paz, necesita amar y perdonar. No alimentéis más el egoísmo ni el rencor, el odio o la ofuscación, porque estáis deteniendo a mi espíritu, que quiere llegar al vuestro, para formar entre los hombres su reinado de paz. Y Dios nos explica: en mí no puede existir el egoísmo. Por eso, siendo grande en mi divinidad, he querido que también vosotros seáis grandes. Sé que mientras seáis pequeños, seréis débiles y no podráis seguirme, comprenderme ni amarme. Por eso os busco, para enseñaros y haceros grandes de espíritu y de entendimiento. Os amo y quiero sentiros cerca. Nunca podrá un padre ser feliz sabiendo que sus hijos están ausentes y que además sufren. No alimentéis intereses egoístas, pensando tan solo en vuestra salvación, en vuestro galardón, porque vuestro desengaño será muy doloroso cuando os presentéis en espíritu.
porque encontraréis que en realidad no supiste labraros ningún galardón. Y nos dice, mi palabra ha tropezado con vuestro egoísmo. Por eso os he dicho que lo que os estoy entregando es para que a su vez lo hagáis del conocimiento de vuestros hermanos. Pero vosotros solo queréis recrearos con mis manifestaciones, sin contraer deberes para con los demás. Mas el Maestro no os ha llamado para enseñaros lecciones inútiles. Ha venido a deciros que aprendáis esta divina lección para que más tarde la aprovechéis en vuestra vida, llevándola a la práctica con vuestros semejantes. Yo os revelo en este instante que vuestro espíritu tiene una deuda trazada con todo aquel que llega a vosotros con un sufrimiento, con una necesidad o con una petición. Mirad con cuánto amor los pongo a vuestro paso para que cumpláis vuestra restitución, haciéndolos objeto de vuestra caridad. Y así nos dice también, todo aquel que quiera seguirme por esta senda debe despojar su corazón de todo interés mezquino, de todo egoísmo y de toda vanidad. Solo a través de un corazón limpio puede sentirse mi amor. Os he dicho que ahí donde uno de vosotros habite, mucho podrá ser en cada día. Buscad en lo más íntimo de vuestro ser la fibra noble, buena que he puesto en cada uno de los hijos de mi divinidad. Esa fibra no es del corazón, es del espíritu. Y nos dice, cuando encuentro que alguno de vosotros está ocupado en la ejecución de una buena obra, elevado en oración, pidiendo por algún hermano necesitado, y me hace presente su corazón, lleno de angustia por el dolor de su semejante, mi divino amor deposita en aquel una gota de mi bálsamo y le concede el prodigio que ha estado pidiendo. También nos dice el Divino Maestro, en ese momento un gozo muy grande invade al Hijo que ha intercedido por su hermano ante el Padre, que es quien entregó lo que le fue solicitado en el necesitado, que recibió mi caridad. En cambio, cuando aquel que lleva la misión de sembrar la caridad en su camino hace uso de sus dones para fines egoístas, sin darse cuenta de ello, se ha despojado de la gracia del Padre y nada puede dar. Se engaña a sí mismo y está engañando a sus hermanos. Ese malabriego, en lugar de sembrar trigo en su camino, van sembrando la cizaña y después de ejecutar cada una de sus malas obras, le quedará un sabor muy amargo, una insatisfacción, una intranquilidad, y no podrá encontrar en la dulce faz de su Padre esa sonrisa amorosa que bendice y aprueba sus obras, ni logrará hacer sentir en su hermano la influencia de sus dones espirituales.
También nos dice, con amor a vuestros semejantes, estáis a salvo. Cumplir con ese precepto no es una penitencia. A quien viva para servir a su propio hermano, sintiendo y aliviando su dolor, le bastará una breve oración a mí, para que yo por su conducto haga prodigios. Nos dice, orad y comprended mi palabra. No me pidáis por vosotros solamente. Rogad por vuestros hermanos conocidos y desconocidos, materiales y espirituales. Y también nos dice, bendigo a los que se han sacrificado por sus semejantes, a los que han renunciado a los placeres del mundo para consolar a los que sufren. Quiero que en el libro de la eternidad queden escritos vuestros ejemplos, que son los que necesitan los hombres para levantarse a seguirme. Hoy no es un caudal de bienes materiales lo que debéis compartir con el necesitado. Vuestro caudal en este tiempo es de luz y de saber espiritual, por el cual podéis consideraros ricos de espíritu. Mas pensad que si es grave falta ante Dios negar al hermano las riquezas del mundo teniéndolas, ¿qué será negarle las gracias espirituales que nunca merman por mucho que de ellas se den? ¿Cuál será la injusticia para estos ricos del espíritu que se muestran tan egoístas? Vos, pueblo, que estáis escuchando esta palabra en el tercer tiempo y que aún conserváis algo de aquella simiente que os confiara en los tiempos pasados, comprended que debéis de limpiar de egoísmo y de materialismo vuestro corazón, para que pueda llegar a vosotros el instante feliz en que volveréis a seguir vuestra vida, guiándola por los dictados de vuestra conciencia, como lo hicieran aquellos primeros iluminados como Abraham, del cual brotó el pueblo que en todos los tiempos ha sido el depositario de mis revelaciones. También nos dice, el que se olvide de sí mismo por dar a sus hermanos de lo que en su espíritu lleva, y su goce más grande sea el de ayudar a sus semejantes a elevarse hacia la cumbre del monte donde se encuentra la meta espiritual, ese llegará seguido de muchedumbre, bendecido por sus hermanos, con el espíritu lleno de luz en el cumplimiento de su misión. Y nos dice, orad, porque de cierto os digo que mi paz, venciendo el egoísmo y las flaquezas humanas, llegará a todos los pueblos de la tierra. Y por último nos dice, por ahora cumplir vuestro destino en la tierra. Llevad la paz donde haya guerra, amor donde haya odio, derramad caridad donde el egoísmo reina, y cuando lleguéis al final de este camino, yo os devolveré con creces lo que habéis dado a vuestros hermanos. Y se despide, como siempre, mi paz sea con vosotros. Mis queridos hermanos, sabemos que Dios en todos los tiempos nos ha venido a decir que nos ayudemos, que no seamos egoístas, que con amor demos a los demás de lo que Él nos ha venido a dejar. Que oremos por todos,
y que demos a los necesitados de lo que tenemos. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Les envío un gran abrazo, que disfruten de este bello día, que Dios los bendiga a todos y que esta enseñanza les ayude a comprender cómo ser mejores hijos de Dios. Lloráis, pueblo, reconociendo vuestra falta de fe y de amor. Entonces me preguntáis lo que debéis hacer para agradarme y lograr méritos delante de mí, a lo cual contesto que sirváis a vuestros semejantes con la mejor voluntad, que hagáis vuestro el dolor de los que sufren, que desarrolléis vuestros dones y los perfeccionéis en bien de los necesitados, porque de lo que hagáis con vuestros hermanos depende lo que recibáis a vuestra llegada en espíritu. A mí, ¿qué podéis darme que no tenga? Tengo poder, tengo paz, tengo luz, soy poseedor del universo, soy amado y servido. No hay la menor sombra de egoísmo en mi espíritu porque soy la perfección. En cambio, entre vuestros hermanos, que son hijos de mi espíritu, cuánta miseria existe, cuánto dolor y tiniebla, cuánta necesidad. ¿Por qué no me amáis en ellos? ¿Por qué no me dais cuanto haya de amor en vosotros, amándoos los unos a los otros? Pueblo, esta es mi respuesta a vuestra pregunta y es mi celestial consejo ante vuestras indecisiones. El que tiene fe tiene paz, posee amor y encierra bondad. Ese es rico en espíritu y aún en materia, pero con la verdadera riqueza, no con aquella que vosotros concebís. Los hombres huyen angustiados de la miseria y en su horror vuelven a caer en sus abismos y estrecheces. No piensan en medios para salvarse de esas garras. Pero el que huye de la miseria del mundo es un egoísta que arrolla, hunde, destroza y pierde a cuantos se cruzan en su camino. Solo piensa en sí mismo. Tiene por único ideal y fin su seguridad y su conservación. Los demás no son sus hermanos, son todos extraños para él. No tiene fe, no conoce esa luz, no confía en la verdad, porque no ha querido conocerla. He llegado a reteneros el pan de cada día, para mostraros que quien tiene fe es como las aves que no se preocupan por el mañana. Ellas ven aparecer la aurora como un símbolo de mi presencia y al despertar, lo primero que hacen es elevar sus trinos como una acción de gracias y como una prueba de fe. Si a veces os llamo niños, es porque ante mi divinidad sois aún pequeños, y ante la eternidad resulta muy corta vuestra existencia. ¿No cifráis a veces vuestra felicidad en una pequeñez? ¿No a veces lloráis por algo que no debiera ser causa de vuestro dolor? De cierto os digo que no solo vengo a buscar al pobre y al humilde, sino también al que se ha distinguido en el mundo, ya sea por su poder o su saber. A todos les estoy haciendo el llamado para que alcancen la purificación de su espíritu. Si en los pobres me hice sentir en lo poco que poseían, para prepararlos y despertarlos, a los que han acumulado bienes materiales les tocaré, a fin de que atiendan a mi llamado. Al que sea sordo a mi voz le levantaré de este mundo y en el valle espiritual le mostraré el trabajo que en la tierra no supo cumplir. ¿Encontráis contradictorio con el amor del Creador vuestro peregrinar por esta vida llena de amarguras y vicisitudes, en la cual imitáis a vuestros niños cuando están descontentos o enfermos? Vivís en un continuo llorar por vuestros sufrimientos, mas estos son el resultado natural de vuestras desobediencias y faltas a la ley, y del mal uso que habéis hecho de la libertad que mi amor os ha dado y que llamáis libre albedrío. Ah, si supieseis que es mucho lo que podéis dar y hacer en medio de vuestra pobreza. Pero todavía estáis tan materializados que muchos creéis que solo con dinero podéis hacer buenas obras. Por eso he tenido que venir a vosotros para deciros que no es justo que vayáis llorando de dolor
de hambre y de miseria, sin daros cuenta de que vais doblegados por el peso del tesoro que lleváis, sin percataros de ello. No quiero contemplaros poderosos ni pordioseros, sino como a los caminantes, a quienes nunca les falta en su alforja el sustento para ellos y para el hambriento que en su sendero encuentren. Nadie que se nombre discípulo en esta enseñanza espiritual reclame a su padre el ser pobre en su vida material, carecer de muchas de las comodidades que otros tienen en abundancia o sufrir escasez o privaciones. Esas lamentaciones son nacidas de la materia que, como sabéis, posee una sola existencia. Vuestro espíritu no tiene derecho a hablar así a su padre, ni a mostrarse inconforme, ni a blasfemar contra su propio destino, porque todo espíritu en su extensa jornada sobre la tierra ha recorrido toda la escala de las experiencias, de los placeres y de las satisfacciones humanas. Ha tiempo que ha comenzado la desmaterialización de los espíritus, para lo cual os ayuda ese dolor y esa pobreza que se resiste a soportar y a sufrir vuestro corazón. Todo bien espiritual y material tiene una importancia que debéis reconocer, para que no le quitéis a uno ni a otro su valor. El buen espiritualista será aquel que en la pobreza de bienes materiales se sienta señor, y se sienta rico y feliz, sabiendo que su Padre le ama, que tiene hermanos a quienes amar, y que las riquezas del mundo son relativas junto a las riquezas del espíritu. También será buen espiritualista el que, siendo dueño de riquezas materiales, sepa emplearlas en buenos fines, tomándolas como medios que Dios le ha dado para desempeñar una importante misión sobre la tierra. No es indispensable ser pobre, paria o miserable para contarse entre los que me siguen, como tampoco es indispensable ser de los que lloran para ser amados por mí. En verdad os digo que yo he querido que siempre seáis fuertes, sanos y dueños de cuanto he creado para vosotros. ¿Cuándo sabréis ser los poseedores de vuestra heredad, sabiendo estimar cada gracia y dándole a cada una su justo lugar en la vida? Hoy busco a los que no han comprendido el sentido de la vida, a los que no saben lo que es la verdad, a los débiles, a los que flaquean en cada empresa, en cada propósito, en cada paso, y les digo, venid a escuchar esta palabra y os sentiréis fortalecidos como nunca lo estuvisteis. La fe os dará una fuerza invencible y el conocimiento de mi doctrina os dará una luz que no se extinguirá jamás. Ninguno de los que así despierten volverán a hundirse en el letargo ni a estacionarse en la jornada. El que mire esta luz podrá decir que mi voz lo estuvo llamando siempre y que mi presencia se le manifestó en cada paso en el sendero de la vida, por lo que nunca más y en ningún trance volverá a decir que le ha faltado la luz. Tomad vuestra cruz y seguidme con humildad. Confiad en que mientras vosotros os ocupéis en impartir un consuelo, en dar paz a un corazón o luz a un espíritu, yo estaré pendiente de cuanto se relacione con vuestra vida material y nada descuidaré. Me ha complacido que seáis pobres en este tiempo, mas no os dejaré sin el pan de cada día. Si algo os retengo, en cambio os doy el pan del espíritu, el pan de vida eterna, y os nombro benefactores de la humanidad. Humilde y sencilla es mi lección para que los párvulos la puedan comprender. A unos les he dado un origen humilde en el mundo para que imiten en su vida al Maestro. A otros les he dado un rico hogar para que también imiten a Jesús, que siendo Rey, supo dejar su trono para venir a servir a los pobres, a los enfermos y a los pecadores. Tan grande es el mérito del que sabe descender de su posición para servir a sus semejantes, sean los que fueren, como del que se eleva desde su vida humilde e ignorada hasta la altura de los justos por el camino del amor. No olvidéis que lo que necesitéis de la tierra os será dado por añadidura, y que por lo tanto no es lo esencial en vuestra existencia. La fortaleza espiritual con la que os he donado no es otra que la simiente de la espiritualidad. En verdad os digo que quien cultiva esa simiente en su corazón
cuidándola con verdadero amor, no llegará a ser víctima de las plagas, ni de las furias de los elementos desatados, ni las necesidades materiales le llegarán a afligir en forma deprimente. Pero no debéis esperar que esos días lleguen a vosotros. No, pueblo. Con vuestra espiritualidad debéis ser los que por la oración alcancéis el perdón de vuestro Padre y comprendáis de todo lo que es capaz el Espíritu cuando logra elevarse sobre el cieno, el polvo y el fango de una vida materializada e impura. Cuando el hombre se entrega a lo material encerrándose en el pequeño espacio de un mundo como el vuestro, empobrece, limita y oprime su espíritu. Nada existe ya para él fuera de lo que posee o de lo que conoce. Entonces se hace necesario que lo pierda todo, para que abra sus ojos a la verdad y una vez desengañado de su error, vuelva su mirada hacia lo eterno. Hablo a los que descuidan a su espíritu y les pregunto, ¿qué habéis labrado para vuestra vida eterna? Nada, porque vivís entregados a la vida perecedera, a lo que hoy es y mañana dejará de ser, a esta vida de cambios constantes donde el triunfo dura poco, en cambio el dolor es su inmediata consecuencia. Quiero que llegue el tiempo en que os sintáis no como reos o como siervos del Señor, sino como sus hijos muy amados. No quiero tener en este ni en ninguno de los mundos esclavos. No quiero tener lacayos ni vasallos. No quiero tener reos. Quiero ser comprendido y amado con el mismo amor con el que yo amo a todos mis hijos. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días tengan, queridos hermanos. Con mucho gusto compartiendo la doctrina de este tercer tiempo, dada por Dios a través del cerebro humano de 1866 a 1950 en la República Mexicana y dejada como su tercer testamento para la humanidad. El tema que se escogió el día de ahora es sobre el egoísmo. Y en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define al egoísmo como el inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés. Dios, el Padre, es quien nos habla y nos dice en este tercer tiempo: si queréis aprovechar mis enseñanzas, regeneraos y poned un término a toda maldad o vicio. Veréis entonces cómo insensiblemente irán cayendo de vuestro corazón el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, el materialismo, y en cambio comenzaréis a practicar la verdadera caridad, aquella que no espera recompensa alguna. Entre un advenimiento y otro de mi divinidad pasan millares de años, y cuando me manifiesto es para hablaros de una sola enseñanza de amor. En ella se resume toda mi ley y toda mi doctrina al deciros: amaos los unos a los otros. ¿Qué es el egoísmo según la doctrina espiritualista? De cierto os digo que el egoísmo es tiniebla, y la tiniebla en el espíritu es ignorancia. El egoísmo es de la carne, no del espíritu. Sobre el egoísmo hay en Vida Verdadera 234 alusiones a esa palabra y 94 sobre egoísta. Vamos a ver algunas. La única penitencia que os pido es que dominéis el egoísmo para que sirváis con pureza y vuestra voluntad a vuestros semejantes. Prometed ante el arca de la nueva alianza que lucharéis incansablemente por arrancar de vuestro corazón el egoísmo, el odio y el fanatismo, y si cumplís vuestra promesa, en verdad os digo, la purificación que por medio del dolor estáis sintiendo pasará. Os dejo esta lección que encierra ley y justicia, para que imitando a vuestro Maestro, llevéis la paz donde está la guerra, la caridad donde existe el egoísmo. Al estarme escuchando, se ennoblece vuestro corazón y el espíritu se eleva sobre el egoísmo de la materia para pensar en los demás
y hacer propios sus dolores y sus pruebas. Cumplid para que no tengáis que volver a la tierra en tiempos de dolor a recoger el fruto de vuestras faltas o el de vuestro egoísmo. ¿Queréis llorar? ¿Deseáis que la amargura os invada? ¿Queréis guerras y desolación? Continuad como estáis viviendo. Dejad que en vuestra vida siga enseñoreándose el egoísmo, la hipocresía, la vanidad, la idolatría, el materialismo. El materialismo, el egoísmo, el orgullo y el amor al mundo serán las fuerzas que se levanten en contra de esta revelación. Despojaos de todo egoísmo, si es que en verdad queréis formar parte de mis labriegos que darán a conocer mi palabra entre la humanidad. Dejad de preocuparos tan solo de vosotros y comenzad a preocuparse por vuestros semejantes. En las obras humanas, en su ciencia y en su poder, se manifiestan solamente el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la maldad. En ese tiempo, es mayor la influencia del mal que la del bien. Por lo tanto, la fuerza que domina en la humanidad es la del mal, del que se derivan el egoísmo, la mentira, la lujuria, el orgullo, el placer de hacer daño, la destrucción y todas las bajas pasiones. De ese desequilibrio moral provienen las enfermedades que atormentan al hombre. Si en vuestro corazón se anida el egoísmo, nada podréis dar. Venís en pos de mi huella, pero es menester que ese amor tan grande que por mí sentís, lo limpiéis de todo egoísmo, de toda cizaña hacia vuestros semejantes, para que sea puro y digno del Padre. En vuestro corazón daréis muerte al egoísmo que pudiera encerrar y daréis lugar a la caridad. ¿Será posible que prediquéis el amor sin sentirlo? En aquel tiempo os dije que antes pasaría un camello por el ojo de una aguja que un rico avaro en el reino de los cielos. Hoy os digo que es menester que esos corazones se despojen de su egoísmo y practiquen la caridad para que su espíritu pueda pasar por la estrecha senda de la salvación. Aquellos que del fango, de la escoria o del egoísmo se levanten a una vida de servicio y de caridad hacia sus hermanos, los mostraré como un ejemplo de que mi doctrina tiene luz y gracia para regenerar a los pecadores. Las armas con las que los hombres se preparan para combatir mi doctrina son su ciencia, su filosofía, sus teorías materialistas, su egoísmo, su ambición y su soberbia. Contemplo que os amáis mucho a vosotros mismos, pero que no amáis a vuestros semejantes. Veo también que teméis al juicio de la humanidad y no al mío. Es porque habéis acallado la voz de la conciencia, que es vuestra guía interior. El estruendo de la guerra, la sangre humana que corre, el egoísmo, la ambición y el odio que fructifican en mil formas, están despertando a los hombres de su profundo sueño. En verdad os digo que en el corazón de vuestro Padre no puede tener albergue el egoísmo. Por eso os invito a todos a retornar al verdadero camino. Volverán a los hombres la caridad y sabrán ir en busca del que necesite ayuda para proporcionarle la paz y el consuelo. ¿Cuándo van a surgir esos buenos sembradores de la caridad? Os he dicho que por un justo podría salvarse este mundo. El egoísmo y la maldad del mundo han envenenado vuestro corazón y os sentís a veces indignos de mi presencia. Quien se encuentra siempre dispuesto a dar, ese ha logrado elevar sus sentimientos por sobre el egoísmo de la carne. Donde reine el pecado e impere el vicio, donde exista la guerra, anide la envidia y el egoísmo, ahí solo se encontrará la muerte, la desolación y las tinieblas. Ahora que he vuelto a los hombres, ¿qué es lo que encuentro? La mentira y el egoísmo han sustituido a la verdad y a la caridad. La soberbia y la vanidad
en vez de la mansedumbre y humildad, la idolatría, el fanatismo y la ignorancia, en vez de la luz, la elevación y la espiritualidad, el lucro y la profanación, donde solo debería existir el celo y la rectitud, el odio y la guerra, desatada entre hermanos, han sustituido a la fraternidad, a la paz y el amor. Tenéis que despojaros de la vestidura de superioridad y de grandeza que solo encierra vanidad. Tenéis que despojaros del egoísmo y descender hasta los harapientos y leprosos a consolarlos en sus penas. Y así seréis mis discípulos, porque estaréis cumpliendo con el ejemplo que os di. Cuanto más dieseis, más se aumentarán los dones en vuestro espíritu. En verdad os digo que cuando el egoísmo no encuentra cabida en vuestro corazón, habréis llegado a ser maestros. Si queréis la paz, sed hombres de buena voluntad, desechad el egoísmo y dad de lo que haya en vuestro corazón. La batalla más grande y noble en la que quiero veros vencedores es la que vais a sostener en contra de vosotros mismos para llegar a dominar vuestras pasiones, el egoísmo y la voluptuosidad. Cada quien es su propio juez. ¿Y cuántas veces he tenido que salvaros de vosotros mismos? Porque dentro de sí lleváis al enemigo, que es la maldad, el egoísmo y la vanidad. El universo se limpiará de mala hierba. Mi justicia separará el egoísmo, el odio. Para todos, llegará el momento en que el espíritu sienta deseo ferviente de triunfar sobre la materia, aniquilando el egoísmo para manifestar el amor que del Padre recibió. Vivid para el Padre, amando a sus hijos, que son vuestros hermanos, y alcanzaréis la inmortalidad. Si caéis en el egoísmo y os encerráis en vuestro amor propio, la simiente que dejéis y vuestra memoria difícilmente perdurarán. La perversidad, el egoísmo, la soberbia, el vicio, la mentira y todo cuanto ha ensombrecido vuestra vida, caerán como ídolos rotos a los pies de quienes les rindieron culto para dar paso a la humildad. ¿Cómo podréis ayudar vosotros en esta lucha? Con el arma más poderosa de la oración, no con la oración de palabras, sino con la elevación del pensamiento. Mi amor arrancará la hipocresía, el egoísmo y la maldad del hombre. Mi paz vendrá a destruir todo aquello que tenga simiente y principio de odio y de discordia. Pensad que para ascender por la escala de perfección de la evolución espiritual, no debéis conformaros con ser fuertes y resignados en las pruebas. Debéis además pensar en las penas de vuestros semejantes. Debéis tener caridad de los demás y amar a vuestros hermanos. Entonces, vuestro espíritu habrá hecho méritos, habrá vencido el egoísmo humano, habrá vencido el amor propio de la envoltura y se habrá elevado como el buen discípulo del Divino Maestro. Días se acercan en que la impostura habrá de caer, en que la falsedad, la hipocresía, el egoísmo, toda mala simiente encuentre su fin a través de las grandes pruebas. Yo os estoy preparando. Yo mismo he tomado esta gran misión de cultivar vuestro corazón. No la he encomendado a los hombres, porque contemplo en ellos el egoísmo. Yo mismo he cultivado vuestro corazón, y con las pruebas que habéis atravesado en vuestro camino, éste se ha pulimentado. Conocéis el egoísmo, la soberbia, la inquietud y falta de caridad, y también el perdón y el amor, la nobleza y la generosidad. Limpiad el vaso por dentro y por fuera, para que pueda contener la esencia que vengo a entregaros. Vuestra misión es grande. Para triunfar, debéis trabajar unidos. Llevad a todos mi mensaje de paz. Después os llevaré al valle
donde todos seréis iguales, en donde desaparece la miseria y el egoísmo humanos para ser solo espíritus. Hermanos, nos habla también en su palabra bendita sobre la palabra egoísta y nos dice: si los hombres sintiesen el verdadero amor para sus hermanos, no deberían sufrir el caos en que se encuentran. Y ahí tenéis el resultado de su materialismo, una humanidad egoísta, falsa y llena de amargura. Mis leyes son de amor y al proceder de mi divinidad son inalterables y eternas, mientras que las vuestras son pasajeras y a veces crueles y egoístas. Si os digo ahora que debéis aprender a pedir, es porque anteriormente vuestra petición era incompleta y egoísta. Solo os acordabais de pedir para vosotros o para los vuestros. Debéis aprender a sentir las penas de los demás. Sabed vivir y sentir los dolores y sufrimientos de vuestros semejantes. Cuanto más os apartéis de lo bueno, de lo justo, de lo lícito y os entreguéis al materialismo de una vida oscura y egoísta, tendréis que sentirme cada vez más distante de vosotros. El día en que los hombres inspiren su ciencia y su progreso en la luz divina del amor, harán de este mundo un paraíso lleno de vida, de luz, de salud, no soñado jamás, porque a la ciencia egoísta de hoy no le revelaré todas las maravillas que tengo reservadas para la humanidad. Y el fin del mundo no es el del planeta en que vivís, sino el de la vida egoísta que sobre él habéis creado. El dolor que hoy padece la humanidad es por haber hecho mal uso de su libre albedrío y por su desobediencia a mi ley. En cada era me he manifestado en diferentes formas y también en cada una de esas eras he encontrado la humanidad en diferente grado espiritual. Hoy la he sorprendido, entregado a una existencia material, egoísta y científica, y su espíritu se ha materializado, desconociendo el valor de los dones espirituales. Todos corren precipitadamente, luchando sin saber por qué, caminando sin saber a punto fijo hacia dónde van. Es en esa lucha sorda y sin sentido en donde han materializado a su espíritu, volviéndolo egoísta, porque no existe puerta que resista el llamado de mi amor. Hermanos, se despide deseándonos que su paz quede con nosotros. Deseo que estos textos que se han leído sobre el egoísmo, sobre el egoísta, que es todo lo contrario a lo que debemos de aspirar, que es convertirnos en seres caritativos, despierten en todos mis hermanos afán de ser mejores, de poder servir y no ser servidos, y de poder participar de todos los goces, dones y atributos que el Señor nos ha dotado. Bendiciones. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.